Hola, buenas a todos, espero que estén muy bien. Me gustaría compartir con ustedes un poquito sobre el artículo escrito por Andrew F. Walls, el cual trabajó en África y fue profesor en varios países. El artículo se llama Las sociedades misioneras y la afortunada subversión de la iglesia. En este artículo, el autor, Walls, tiene una tesis de que las asociaciones voluntarias o paraeclesiales son la respuesta necesaria para el fracaso evangelístico de la iglesia moderna. En este artículo él hace uso bastante de citas y artículos escritos en el siglo XVIII en el cual se empiezan a formar estas asociaciones y esos grupos paraeclesiales, en las cuales él habla sobre estas inhabilidades y él habla de que las estructuras de la iglesia solo podían hacer lo que siempre habían hecho, hablando desde en el siglo XVIII. Un nuevo concepto necesitaba un nuevo instrumento. Después mencionaremos un poquito acerca de esto, pero el autor también indica que la mayoría de los cristianos pensaban en términos solo de una iglesia parroquial o local, ¿no? Con un ministro designado. Y en el caso de los disidentes ingleses o de los escoceses, como serían los bautistas, en términos de una congregación que llamaba a su ministro, porque eran congregacionalistas. Pero de cualquier forma, su enfoque es muy local, ¿no? Es una cosmovisión pequeña y no está mirando interculturalmente a las necesidades en otros lugares. Él también muestra el problema sistémico de la iglesia al decir, él indica eso, dice, el simple hecho era que la iglesia tal como estaba organizada entonces, ya fuera episcopal, presbiteriana o congregacional, no podía operar eficazmente en las misiones en el extranjero. En consecuencia, los cristianos tenían que usar otros medios para hacerlo. O sea, no importaba qué estructura eclesiástica fuera en el siglo XVIII, fueran presbiterianos o eran episcopales o eran congregacionistas, no tenían una estructura, entonces había que usar otro medio. La iglesia era ineficaz y no podía hacer, la iglesia no podía hacer este trabajo. El problema que quizás yo veo con este artículo del autor es que él asume que porque las iglesias no han hecho siempre bien las cosas, que simplemente deben de ser reemplazadas o como él usa el término, la subversión, ¿no? Se tiene que cambiar una cosa por otra. Entonces, mientras que realmente lo que ocupa ser es reformada, hablando de la iglesia, ¿no? La iglesia y volver a sus raíces. Entonces, en mi opinión, cuando leo este artículo, lo que sigo oyendo en mi mente y mi pensamiento es que realmente esas son las raíces de la iglesia. Desde el principio ha sido evangelística y ha sido eficaz, pero que debe de ser reformada. El autor apunta a varios grandes problemas y creo que todos estaríamos de acuerdo que hay grandes problemas en la iglesia antes y después. Hay muchas áreas en las cuales la iglesia falló de formas grandes y en eso simplemente no estaba dispuesto a hacer lo necesario. Lo que pasa es que el problema que vemos aquí es que la iglesia tiene problemas, pero no está necesariamente dispuesta a hacer los cambios necesarios, a hacer esa reforma, a cambiar de manera de pensar o de operar o de estar dispuesto a hacer algo. En una cita de William Carey, él indica los fallos claros por una iglesia que no estaba volcada hacia el evangelismo intercultural. En esta cita, él dice específicamente, si una santa voluntad hubiera prevalecido en todas las asambleas de cristianos en favor del reino de su Redentor, podríamos haber visto parcialmente antes de ahora, no solo una puerta abierta para el Evangelio, sino muchos corriendo de un lado a otro, y el conocimiento aumentaría. Y un uso diligente de aquellos medios que la providencia ha puesto en nuestro poder, acompañados de una bendición mayor que la ordinaria del cielo. William Carey está diciendo, simplemente si hubiera habido una actitud, un deseo de hacer las cosas diferentemente, podríamos ver otros resultados, podríamos ver más frutos, ¿no?
Ahora, el autor del libro toma esta declaración como una marca en contra de la iglesia, en el sentido de que entonces la iglesia no puede hacerlo, no está haciéndolo, entonces debemos hacerlo de otra forma, usar otro vehículo, ¿no? Fuera de la iglesia o al margen de la iglesia. Mientras que podemos ver esa misma declaración de William Carey y decir, ok, lo que necesitamos hacer es un cambio. Los corazones... y esa es realmente la respuesta, ¿no? Es más entendimiento y celo por parte de las iglesias. William Carey hace un buen ejemplo usando una compañía marinera que está a punto de aventurarse, ¿no? en algún tipo de encomienda, ¿no? Y él habla sobre cómo ellos harían todas las investigaciones necesarias, se asegurarían de tener el mejor capitán y el mejor equipo y de tener personas establecidas en donde van a ir y que todo funcionara bien. Y William Carey dice, ¿por qué no pensamos así? Y es correcto, ¿por qué no estamos haciendo planes que nos preparan para una misión? Y entonces, otra vez, el hecho no es decir que la iglesia no haya fallado, pero el problema es con decir que la iglesia no pueda hacerlo. Es un poco como la declaración, o hay una declaración que se usa en inglés, que es echar al bebé con el agua, ¿no? Y la idea es que cuando bañamos a un bebé puede ser que haya agua sucia, ¿no? Pero no vamos a tirar toda la tina con el bebé también, ¿no? Sino se tira el agua sucia, no al bebé. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un problema en la iglesia, ¿qué hacemos? Debemos de corregirlo, arrepentirnos, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra actitud. Una de las cosas que el autor indica es, el autor dice que simplemente con las iglesias no se pudo. Él hace esa aclaración. No se pudo, para mí no es correcto. No lo hacían, es más preciso. Entonces la idea, si las iglesias del Nuevo Testamento podían hacerlo sin sociedades, pensemos, en el Nuevo Testamento vemos ejemplo tras ejemplo de iglesias que estaban haciendo evangelismo, que estaban siendo eficientes en compartir el evangelio y en expandir el evangelio, y no tenían sociedades. Si ellos lo podían hacer en ese tiempo en el cual la iglesia estaba menos organizada y era más pequeña, no había grandes denominaciones como tenemos ahora, ¿cómo no vamos a poder hacerlo ahora? El hecho es que simplemente no se estaba haciendo y hasta cierto punto seguimos sin hacerlo. Otra vez vemos esta declaración de que las estructuras de la iglesia solo podían hacer lo que siempre habían hecho. Un nuevo concepto necesitaba un nuevo instrumento. El autor indica estas palabras, que un nuevo concepto necesitaba un nuevo instrumento. Creo que no es necesariamente un nuevo concepto, sino quizás un avivamiento del corazón lo que es necesario. Es cierto, en la iglesia podemos ver grandes problemas, no solo en el siglo XVIII, sino ahora. Había grandes problemas entonces y sigue habiéndolos. Me parece muy interesante la manera en la que podemos enfocarnos en cosas incorrectas, y el autor hace buen uso de esta cita cuando dice que había hermanos, hablando del siglo XVIII, había hermanos que temían que el libro de oraciones anglicano no siempre se cumpliera en el campo misionero. Eso era lo que les preocupaba. Hey, si vamos al campo misionero, ¿qué pasa si no usan el libro de las oraciones como se debiera o de forma continua? Mientras que muchos eclesiásticos irlandeses consideraban la campaña como una distracción del trabajo real de combatir a Roma. Entonces, por el lado de Irlanda, vemos otro grupo que está preocupado. Bueno, si usamos energía para ir al campo misionero, a otro lugar, el problema que vamos a tener es que vamos a perder enfoque de lo que realmente importa, la pelea con Roma. Entonces, claramente, hay veces que en nuestra iglesia nosotros empezamos a perder el enfoque y nos hacemos, nuestra cosmovisión se hace pequeña, limitada, y solamente nos enfocamos en la iglesia local. Y aunque sabemos que debemos hacer eso, estar enfocados en el crecimiento de la iglesia local, en la maduración de los hermanos, en la santificación, tenemos un llamado al campo misionero. Esto es simplemente prueba de que había un problema grande en el siglo XVIII y de que lo sigue habiendo. Pero yo indicaría que en el tiempo de Pablo los misioneros fueron aprobados y enviados por iglesias. Podemos ver que Pedro y otros salen de Jerusalén. Pablo y Bernabé son mandados por Antioquía. ¿Y cuánta labor no hicieron ellos? Incluso Apolos sale de Corinto con carta de recomendación, y sabemos y tenemos testimonio que él fue de bendición. Me parece para mí interesante que cuando llegamos al final de Hechos,
nos damos cuenta que cuando Pablo por fin está llegando a Roma, él se encuentra ¿con qué? Con creyentes. ¿Por qué? Porque la iglesia se está expandiendo. Y esto no es decir que no haya uso para otros grupos, que no haya uso para grupos paraeclesiales, que no haya uso para grupos voluntarios, sociedades voluntarias, sino creo que no es un pensamiento correcto el decir que la iglesia no puede, sino creo que deberíamos decir que lo que necesita pasar, y cuando leemos un artículo como este, que habla de las sociedades misioneras y la afortunada subversión de la iglesia, o sea, que fue una cosa buena que la iglesia fuera subversionada, que fuera reemplazada por esas otras cosas, porque lo hacían mejor. Yo creo que lo que deberíamos abogar es por reformar el corazón misionero de la iglesia. Eso es lo que necesitamos orar al Señor, que nuestros corazones y los corazones de nuestra iglesia sean reformados para tener un corazón misionero en nuestras iglesias.